Hola, hoy voy a hablar de la técnica de respiración holorénica, estrictamente de la técnica, no de los resultados fantásticos que con frecuencia genera la práctica de la respiración holorénica. Mira, en primer lugar, el término holorénica es un término que acuñé como neologismo hace 3 o más décadas y es un neologismo compuesto de holos y renikon, dos términos griegos. Holos significa la totalidad, la globalidad, y renikon es un verbo griego que significa buscar, pero buscar algo en un lugar donde uno sabe que está, no buscar indiscriminadamente. No es como ir a buscar las tijeras en un cajón donde sé que tengo las tijeras y un montón de utensilios más de uso doméstico, y voy allí porque sé que están allí, aunque como no las veo las he de buscar. Entonces la respiración holorénica es una técnica que tiene por objetivo experimentar la totalidad en un sentido espiritual, en un sentido psicológico, en un sentido cósmico. Entonces, aunque propiamente la respiración holorénica como tal es una respiración de entre las varias que hay, que se llaman respiraciones que generan hiperventilación o una hipoxia, o sea, la respiración holorénica genera un estado de hipoxia reversible y no peligroso. Y, y en este sentido, pues la técnica de respiración propiamente, digamos, serían las horas que la persona está respirando al ritmo que marca un elemento externo, que es el que marca la pauta rítmica de la respiración, pero no es así. O sea, la respiración holorénica, a diferencia de otras técnicas de hiperventilación, es un conjunto de factores que están entre ellos enlazados. Entonces, en primer lugar está la preparación, que nunca suelo dirigir sesiones de respiración holorénica sin una preparación previa que consiste, entre otras cosas que ahora no voy a detallar, pero consiste en bailar bastante y bailar de una cierta manera. Bailar para soltar las rigideces musculares, para soltar el cuerpo. Se realizan una serie de ejercicios como de dinámica de grupo, ¿no? Para favorecer la empatía entre los componentes del grupo que van a respirar, porque siempre se hace en grupo, siempre. Digamos, el propio grupo genera un campo electromagnético que estoy investigando ahora con mis colaboradores y el grupo genera un campo que el propio campo es el que amplifica y a la vez contiene la experiencia catártica. De ahí que también se puede hacer en solitario, por supuesto, pero es mucho más rentable en muchos sentidos y mucho más completo hacerlo de forma grupal, ¿no? Entonces, en la preparación a la propia sesión de respiración, hay una serie de prácticas, de ejercicios divertidos en general, ¿no? Cuyo objetivo último es soltarse. Soltar los miedos, soltar las rigideces de la autoimagen que todos tenemos, soltar las tensiones corporales y favorecer que se genere una atmósfera de grupo que sea cómoda, que todo el mundo se sienta confortable, acogido y partícipe de esta atmósfera. En segundo lugar, y una vez acabada la preparación, que a veces dura un día entero, pues hay la sesión de respiración que también está dividida en dos partes. Por un lado está la respiración rápida, como se suele decir, que es una de las partes de la sesión de respiración holorénica. Entonces la respiración rápida, en la respiración holorénica, llega a 160 golpes por minuto, 158, 160, ¿no? A diferencia de otras técnicas de hiperventilación que se quedan en 120, 130 golpes por respiraciones por minuto. Que no digo que sean mejores ni peores, simplemente que la respiración holorénica es más rápida y por tanto el resultado catártico y extático suele ser bastante más profundo. Luego también hay que tener en cuenta en la técnica de aplicación de la respiración holorénica que va a olas, o sea, no es una cosa como psicopática, de ir subiendo la tensión, subiendo el ritmo, subiendo la intensidad musical hasta que cae, sino que todo en el universo va por olas y hay que subir, hay que bajar, hay que volver a subir, tal vez intensificando un poco el ritmo o la textura musical, volver a bajar otra vez, etcétera, ¿no? Y finalmente, después de una hora o una hora y media de estar respirando, repito que en forma de oleaje, pero cuyos picos llegan a 160 golpes por minuto, viene como una segunda parte de la propia respiración holorénica,
que la denominamos la mitad de la apnea o la parte de la apnea. En total suele durar entre 2 horas y media y 3 horas y media una sesión de respiración holorénica. Y la segunda parte, que es cuando las personas suelen decir, sí, la música lenta, pero no es tanto porque la música es lenta, sino porque se busca un estado de apnea. Entonces, durante esta segunda parte de todo el proceso de la sesión de respiración holorénica, lo que se busca con el guión musical es que haya una revisión biográfica desde el nacimiento, ¿no?, por parte de los participantes. Y finalmente, cuando se acaba la música, se hace un poco de descanso y viene la segunda parte de todo el proceso, o la tercera, si contamos la preparación como una parte, que también es correcto hacerlo así, ¿no? La preparación, la sesión de respiración, en segundo lugar, y en tercer lugar viene la parte de la integración y la elaboración, que es un proceso delicado. Es decir, estas experiencias de expansión de conciencia son un mero juego narcisista si después la persona que ha pasado por ellas no las elabora, como se suele decir, o sea, no las hace pensables y asequibles y luego lo integra en su vida para mejorar en algo su vida, ¿no? Porque en definitiva la técnica de respiración holorénica y los talleres en los que la uso pues tienen como último objetivo que las personas sean más compasivas, más completas, vivan de forma más plena, en fin, que mejoren la sociedad desde su individualidad. Os espero en alguno de los talleres.